del curso de Marcelo Lancelote y José Viveró. Y esta clase va a ser funciones de Igusa-Todorov generalizadas y álgebras Lie. Gracias, José, por la paciencia. Sí, no te preocupes. Gracias a ustedes por la oportunidad de dar el curso y gracias también a Marcelo por la propuesta de, bueno, de dar esta segunda clase. El título del curso es el mismo, está abajo, es IT, Lie, Glit, álgebras, pero bueno, esta clase se llama funciones de Igusa-Todorov generalizadas y álgebras Lie. Es la segunda clase del curso. Bueno, sin más, creo que podemos comenzar. Ahí va, aquí. Bueno, hago un pequeño resumen de los contenidos que vamos a ir tratando en la clase. Primero, bueno, antes del punto 1, voy a hacer una pequeña introducción, recordar un poquito algunas de las cosas que vimos con Marcelo ayer, muy brevemente. Y después ya vamos a arrancar con lo que son las funciones generalizadas. ¿Cuál es la filosofía para definir estas funciones? Que parte de la definición de lo que es una clase de Igusa-Todorov. Después vamos a ver cómo se construyen las funciones. Ahí van a ver la definición que no dio Marcelo ayer porque ya fue directo a las propiedades, pero bueno, con esta construcción que es general, la construcción de las funciones de Igusa-Todorov, digamos, originales, salen como un caso particular. Después vamos a estudiar un poquito algunas propiedades de estas funciones que son interesantes y que a nosotros nos sirvieron de mucho. Y para finalizar, vamos a ver como una aplicación el concepto de álgebra Lie, que generaliza las álgebras que vimos ahí con Marcelo, las de Igusa-Todorov, y la relación que tiene todo esto con la conjetura finitista. Bueno, ayer vimos que, dado una álgebra de Artin cualquiera, se pueden definir funciones phi y psi que van realmente de los objetos de la categoría de mod lambda en los enteros mayores o iguales que 0. No son funtores, son, digamos, funciones, aplicaciones de la clase de los objetos en los enteros mayores o iguales que 0. Y estas funciones generalizan la dimensión proyectiva y nos dan información valiosa sobre la categoría de módulos. Ahí vimos muchos teoremas, varios resultados interesantes eh, em, que ligan, bueno, propiedades de lo que es la categoría de módulos con estas funciones y información que estas funciones nos dan sobre ese objeto que queremos estudiar. Y para definir estas funciones, se parte de considerar un grupo abeliano libre, que es el grupo abeliano libre generado por las clases de isomorfismo de módulos indescomponibles no proyectivos. Y la pregunta natural es, después que uno mira esa construcción y estudia un poco todo esto, ¿cuáles son las propiedades de la clase de los módulos proyectivos, que es una subcategoría bueno, tiene unas muy buenas propiedades, muy deseables, etcétera, pero cuáles son en abstracto las que hacen posible la construcción de las funciones y si se podrían construir funciones con otras clases que no sean los proyectivos, pero que cumplan unas propiedades ahí que queremos sacar y que nos permitan hacer la construcción sin pensar en los proyectivos, sino tomando una clase que pudiera ser más grande, en principio. Y esto, bueno, desemboca en lo que es la definición de una clase de Igusa-Todorov. Y las propiedades que cumplen los proyectivos, que hacen posible toda esta construcción, nos van a permitir hacer una construcción general, son estas dos. Decimos que una subcategoría, una clase, es de Igusa-Todorov, satisface estas dos condiciones. La primera es que es cerrada por sumas y sumandos, aditivamente cerrada, y la segunda es que es cerrada por la syzygia. Ejemplos de clases con estas características hay desde los más triviales hasta los un poco más sofisticados. Los primeros ejemplos que uno puede ver rápidamente son, justamente la subcategoría de los proyectivos y la categoría entera. También, si uno tiene un módulo cualquiera con dimensión proyectiva finita, se puede considerar esta clase, la clausura aditiva de la suma directa de M con todas sus syzygias hasta llegar a la que es proyectiva, y eso también es una clase de Igusa-Todorov. Después están estas dos, que para nosotros son ejemplos prototípicos, son ejemplos que, digamos, nos motivaron a buscar esta vía de generalización para las funciones, que son, por un lado, la clase de los módulos Gorenstein proyectivos y la clase de los módulos ortogonales a izquierda. Estas dos subcategorías son subcategorías de tipo Igusa-Todorov y además satisfacen una propiedad interesante, una propiedad importante que después va a surgir y después hay resultados que tenemos que las clases tienen que tener esa propiedad, y es que tienen phi dimensión igual a 0.
y por lo tanto psi dimensión igual a 0. O sea, cualquier módulo Gorenstein proyectivo o ortogonal a izquierda, la phi de ese módulo es igual a 0. José, hay una pregunta acá, ahí va Hipólito. Sí, sí. Perdón, José, No, para nada, interrumpan cuando tengan una pregunta. la ortogonalidad es con respecto al OM, imagino, ¿no? O sea, es la definición No. tradicional. Ah, No, la escribo. Cuando digo esto, lo que me refiero es a esto. Tal vez esto es una ortogonalidad en el sentido más de Auslander, capaz, no sé. Bueno, esto es así. Y esa es la que definió Laundra en el 66, 67, 68. Con los estables a izquierda. está, gracias. Es esto. Y bueno, esta clase se puede probar que está contenida acá. Por lo tanto, probando que la phi dimensión de la clase de los ortogonales es 0, bueno, automáticamente la de los Gorenstein proyectivos también es 0. Y bueno, ya que estamos, Hipólito, me acordé esta mañana de que hay un ejemplo, bueno, no sé si esta flecha no tiene nada que ver, porque sería un ejemplo 4, y es que si uno tiene, ahora voy a tomar un módulo a derecha sobre lambda que es inclinante. Inclinante clásico. O sea, con dimensión proyectiva menor o igual que 1. Uno puede considerar bueno, el álgebra de endomorfismo sobre el inclinante. Esto es una gama. Y bueno, y hay una subcategoría I asociada a T, que es esta, ¿no? Son los elementos I que están acá, tales que el tor 1 de sobre gamma de I con T es 0. Esto es una clase IT en mod gamma. La razón por la que eso es una clase IT en mod gamma es porque, bueno, es una clase libre de torsión. Entonces es cerrada por submódulos y por extensión. Por lo tanto, cumple esta propiedad. Y además contiene a los proyectivos. Entonces cumple esta porque todas las isigias son submódulos de proyectivos. Es, bueno, un ejemplo sale un poquito más de los ejemplos más comunes, pero bueno, con un inclinante siempre puede uno construirse clases y usa Todorov que además son libres de torsión. Esta, por ejemplo, es libre de torsión. Capaz que lo más fácil es... Okay. Bueno, continuamos por acá. Aquí voy a dejar algunos ejercicios después de esta presentación, supongo que la subiremos o extraigo los ejercicios a un documento después con Marcelo, lo pongo porque bueno, consideramos que estaba bueno si alguien está interesado poner algunos ejercicios para el que quiera, bueno, no sé, profundizar un poquito. Y el ejercicio lo que dice, es bastante sencillo, si tienes dos clases y usa Todorov, bueno, la suma directa te da una clase y usa Todorov y además siempre existe una clase mínima, digamos, la más pequeña, que contiene a cualquier clase de usa Todorov y a los proyectivos, y es de vuelta una clase de tipo de usa Todorov. Como bastante sencillo, pero bueno, esto permite también uno casi siempre siempre que lo desee, porque a veces es más fácil así, considerar que la clase de usa Todorov contiene a los proyectivos. Porque si no la contiene, bueno, me tomo esta, que hay una clase ahí, lo más pequeña posible, que tiene a la D, tiene a los proyectivos y es también de tipo usa Todorov. Entonces, bueno, con estas clases, una clase con estas características, se pueden definir funciones phi y psi asociadas a esta, y que en particular, cuando ahora veamos la construcción, si uno piensa en la clase D como la clase de los proyectivos o como la clase 0, se obtienen las funciones originales de Igusa-Todorov. Y en la construcción es así. Uno agarra una clase de estas y define el grupo abeliano libre, este grupo cocientado que está acá, de K sub P con con el subgrupo generado por D, es el grupo abeliano libre que tiene base, los indescomponibles.
todo el conjunto de indescomponibles, de clases de isomorfismo, de indescomponibles no isomorfos, no proyectivos y que no están en D. Eso está bien, ese cociente en general, el cociente de dos grupos abelianos libres, no tiene por qué ser libre, pero en este caso sí es libre porque es un sumando directo, como Z módulo, digamos, como grupo abeliano. Entonces, ese grupo es abeliano libre y uno puede definir una función así. Lo que uno hace es agarrar la clase de un objeto, de un módulo, y eso mandarlo a la clase de la sisigia. Bueno, eso está bien definido, porque como la clase D es cerrada por sisigias, el 0 se va en el 0, todo funciona bien y es un homomorfismo de grupos. Y entonces la manera en la que uno define las funciones es así. Toma un módulo Hola. X, ¿sí? No. ¿Hice algo? ¿Puedo hacer una pregunta? Perdón. Sí, sí, claro, claro. Cuando divides por D, esta te queda triangulada y es esta la categoría de módulos. O sea, divides por una clase IT y te queda triangulada. Este cociente es un grupo. Sí, digo, pero ese sería el casero de... Así como haces categoría estable. Porque la pregunta es si Bueno. ese cociente sería el casero de esa estable o No lo no, o sé. no te sirve para hacer una... Como si, o sea, así como cuando dices por los proyectivos, si es Frobenius, qué sé yo, que te queda una categoría triangulada, ¿esta queda así o...? Podría ser, pero no lo sé porque no lo he pensado. Pero puede ser. Creo que cuando divides, por ejemplo, por el ortogonal te queda, o por los órdenes en proyectivo, creo que sí. Y si es así, no sé si alguien lo sabe, me puede corregir, pero si es así, es posible que para una D cualquiera también. Pero no lo sé, no lo pensé. Claro, pues sería el casero de la categoría si anduviera como la versión estable, ese cociente sería el casero de la estable, digamos, ¿no? Mm. Sí, puede ser, pero no lo pensé nunca por ahí. Pero en esta definición, digamos, este K está con con las sucesiones exactas cortas que se cinden solamente, ¿no? Claro, cuando tú me dices casero, que él se está refiriendo a que al grupo de Grothendieck, porque este no es el grupo de Grothendieck. No, claro. Claro, ahí hay una pequeña Claro, confusión. Es que son dos cosas diferentes, claro. claro, tenemos las clases o sea, las clases son solamente indescomponibles, digamos. Sí, O sea, generas un... no, claro, tenés, en general, si tenés un álgebra de tipo de representación infinita, este grupo va a ser libre de infinitamente generado. No, bueno, listo, gracias. No era para nada, era de curiosidad. no, pero está bien, Podemos los detalles. pero está bien la pregunta, gracias. Y bueno, continuamos por acá. Si tomamos un módulo cualquiera, bueno, podemos considerar el subgrupo generado por ese módulo dentro de ese grupo abeliano libre. Caso de eso también va a ser abeliano libre porque es un subgrupo y está generado por el conjunto de los indescomponibles que no proyectivos que son sumandos de X y que no están en D. Entonces, bueno, lo que uno puede hacer es restringir el mapa L barra al grupo generado y considerar, ir considerando este tipo de potencia. Y aplicando el lema de fitting o haciendo un razonamiento con el rango, se llega a que va a haber un entero mínimo con la propiedad esta, ¿no? De que este mapa va a ser inyectivo, por lo tanto un isomorfismo para todo m mayor o igual que ese entero, que también es el último momento en donde el rango disminuye por última vez y a partir de ahí se mantiene estable. Y bueno, haciendo toda esta construcción, así es como se definen las funciones de Igusa-Todorov. Si uno toma la clase de los proyectivos en vez de la D, entonces se obtiene la construcción original que hicieron Igusa y Todorov, y la función que se obtiene es la función phi que presentó Marcelo ayer. Y bueno, aquí sería de una manera más corta la definición, pero bueno, la definición es básicamente lo que puse arriba en la presentación anterior. Y bueno,
una vez que se tiene esta definición, pues no se puede definir la función psi de manera análoga a como se define la otra función psi. Esta sería la psi generalizada. Y tomando esta notación, denotamos por como fin dim de una clase cualquiera al supremo de todas las dimensiones proyectivas finitas de los elementos que están en esa clase. Y esta sería la psi sub d, la psi generalizada. Es la phi sub d más este número, que lo que uno hace es, bueno, una vez que calculé la phi sub d, miro la psisigia de ese nivel de x, y allá adentro me tomo el módulo con dimensión proyectiva, la dimensión proyectiva más grande de los indescomponibles que están ahí. Entonces así quedaría la definición de las funciones generalizadas, que se especializa a la definición original, tomando, como ya dije, la d como los proyectivos. Y bueno, creo que tal vez conviene hacer un ejemplito bastante sencillo, pero para que se vea un poco cómo se calculan estas cosas en la práctica. Y vamos a considerar esta álgebra de caminos. Es el álgebra de Kuiper dada por este carcaj que está aquí, y la relación viene dada por todas las flechas al cuadrado. Y vamos para hacer esto, normalmente partimos de las resoluciones proyectivas minimales, porque hay que trabajar con las psisigias, y las resoluciones proyectivas minimales de los módulos estos, S1, S2, I2, son estas que están aquí. S1 tiene dimensión proyectiva infinita, S2 tiene dimensión proyectiva 1, I2 tiene dimensión proyectiva infinita también por las psisigias S1. Y acá, bueno, les tengo algunas funciones calculadas, entonces podríamos ver un poco, bueno, comentar un poquito por qué dan esto las funciones estas que están aquí. Bueno, la phi de S sub 2 da 1 porque, si recuerdan lo que Marcelo comentó ayer, si el módulo tiene dimensión proyectiva finita, la phi vale lo mismo que la dimensión proyectiva, entonces esta no hay que hacer nada. Ahora, la phi sub d de S2 es 0 porque, recordamos por aquí, la clase en la que estamos haciendo en la que estamos calculando esta función es el A de lambda con S1 con S2. Y bueno, estamos partiendo entonces de un grupo que tiene rango 0, por lo tanto se estabiliza en ese mismo momento. La phi de I sub 2 es 0 porque I sub 2 es indescomponible y tiene dimensión proyectiva infinita. Esa fue otra propiedad que vimos ahí con Marcelo. Sin embargo, la phi sub d de I2 es igual a 1, porque partimos de un grupo que tiene rango 1, y cuando aplicamos la transformación llegamos a un grupo que tiene rango 0, y a partir de ahí, bueno, ya el rango no puede caer nunca más, por lo tanto la phi vale 1. La psi de I sub 2 es 0 por la misma razón por la que la phi de I sub 2 es 0. Sin embargo, la psi sub d de I sub 2 también es 1. Esta era la phi sub d de I2 más la fin dim de omega de I2. Porque esto es igual a 1. Y esto es igual a 0, porque ese 1 es indescomponible, tiene dimensión proyectiva infinita. Entonces, por esto esta da 1. Ahora, la psi de S1 más S2, bueno, primero habría que calcular la phi de S1 más S2. Acá tenemos S1, la primera psisigia es S1 más S2, la primera psisigia de S2 es S3. Comenzamos con un grupo que tiene rango 2, que es el S1 S2, y llegamos a un grupo que es el S1 más S2 S3, que tiene rango 1, porque S3 es proyectivo. Acá estamos solo con la phi en los proyectivos. Y bueno, y entonces esta phi tiene que ser igual a 1, porque como S1 tiene dimensión proyectiva infinita, ese rango 1 no cae nunca más. Ese rango 1 se mantiene siendo rango 1 toda la vida. Y por lo tanto, la psi de S1 más S2 es 1 más la fin dim de llegar al nivel primera psisigia de S1 más S2. Y esto es 1, porque la fin dim de el A de este módulo es 1, S2 tiene dimensión proyectiva 1. Por lo tanto, todo esto es 2. Sin embargo, la psi sub d de S1 más S2, que es la phi sub d de S1 más S2 más la fin dim esa,
de lo que sea que vaya aquí. Bueno, ¿esto cómo se puede calcular? Bueno, si uno se fija acá en S1 más S2, la phi sub d, a ver si alguno me pudiera decir cuánto da la phi sub d de S1 más S2. S1 y S2 están en D, ¿no? Entonces, como están en D, cuando voy a calcular la phi sub d de algo que está en D, comienzo con un grupo que tiene rango 0. Entonces, esto es 0. Pero la fin dim de S1 más S2 es 1. Y por eso toda esta suma da 1. Esta es 1. Porque S2 tiene dimensión proyectiva 1. Entonces, bueno, así es como se calculan estas cosas. Y espero haber aclarado un poquito tal vez cómo se hace. Y bueno, ahora lo que les voy a comentar un poco en esta proposición es una lista de propiedades que son análogas a las propiedades que se tienen para la phi original, o sea, muchas de estas Marcelo las comentó ayer, y tienen una versión para la phi generalizada. La primera propiedad es que si uno tiene un módulo que está en la clase o que es proyectivo, lo puede sumar a lo que sea que no afecte al valor de la phi sub d. La phi sub d se mantiene igual si sumas cosas que están en la clase D, y en particular si le calculas la phi a elementos que están en la clase D, como pasaba con el ejemplo, siempre te da 0. Se tiene esta desigualdad, que es análoga a la desigualdad que se tiene para la phi original, y también esto, que copias del módulo te da la misma phi, básicamente. Esta propiedad cambia un poquito. Si la dimensión proyectiva de un módulo era finita, habíamos visto que la phi siempre te daba lo mismo que la psi y te daba lo mismo que la dimensión proyectiva. Sin embargo, en este caso, la psi sub d te da lo mismo que la dimensión proyectiva, pero la phi sub d no. La phi sub d te va a menor o igual y podría dar estrictamente menor. Y lo vimos en el ejemplo. Acá, S2 tiene dimensión proyectiva 1, sin embargo la phi sub d da 0. Porque justamente está en la clase. Los elementos que están en la clase D pueden tener una dimensión proyectiva finita, pero la phi sub d no la ve, porque como están en la clase, los mato al pasar el cociente. Entonces eso se pierde. Sin embargo, se puede arreglar si la clase D tiene fin dim 0. Si la clase D tiene fin dim 0, ahí sí todo el mundo coincide. La dimensión proyectiva es igual a toda la phi, toda la psi y todo. La clase del ejemplo tiene fin dim 1. Y ahí se ve que, bueno, si la fin dim es mayor que 0, ya no va a pasar en general que todas son iguales, porque la phi sub d podría no ser igual que la dimensión proyectiva. Esta otra propiedad es un poquito más técnica, pero es importante y se usa mucho. EUSA y Todorov la usan para demostrar el teorema central, ese que presentó Marcelo, que acota la dimensión proyectiva a través de la psi. Y también esta versión generalizada se puede usar para una versión generalizada de ese teorema, que también existe una versión generalizada de ese teorema. Y se usa esta propiedad E. Y después estas últimas dos son como la B y la C, pero para la psi, y se cumplen también. Bueno, una cosa que tal vez observaron en el ejemplo, y si no, os vemos un poquito para que se vea, es que no está muy claro qué relación podrían tener la phi y la phi sub d, porque, por ejemplo, acá vemos José, casos en los que, sí. discúlpame, en la anotación de atrás, ¿el z es un sumando directo de la sisigia? Sí, esto es sumando directo. Está, gracias. Sí, esto es sumando directo. Nada, les comentaba nada más que, bueno, en principio no hay una relación de una menor o igual que la otra con respecto a las funciones y la generalizada. Acá es un caso en el que podemos encontrar una clase D de manera tal que hay módulos donde la phi es más grande que la phi D, módulos donde la phi es menor, y lo mismo con la psi. Por lo tanto, si hay una relación entre estas funciones es un poquito más complicada, no es una relación en general de tipo una menor o igual que la otra.
Y lo que les voy a presentar ahora es la relación que nosotros encontramos, la relación que hay entre las funciones, o al menos la que nosotros pudimos sacar, y es la siguiente. Para la phi se tiene esto. Si tenemos una subcategoría, una clase de tipo Igusa-Todorov, entonces para cualquier x en mod lambda se cumple esta desigualdad que está aquí. La phi de x es menor o igual que la phi sub d más la phi dimensión. Si la phi dimensión de la clase d es infinito, bueno, no nos dice mucho, pero si la phi dimensión es finita, lo que pasa en muchísimos casos, sin todos los ejemplos que más nos interesan, en la mayoría, entonces sí tenemos una desigualdad buena, que de hecho impulsó muchísimo todo este trabajo, esta desigualdad, poder encontrar esta relación entre las funciones originales y una generalizada. Bueno, está claro que si la D es la clase de los proyectivos, esto es 0 y estas dos cosas son iguales, ¿no? Esto sería la desigualdad se convierte en una trivialidad, en una igualdad phi de x igual phi de x, y D es la clase de los proyectivos, pero si no, como les comenté, con otras clases ya sí se tienen relaciones interesantes. Sin embargo, para la psi, uno podría pensar, bueno, capaz que si pongo acá la psi, podría tener una desigualdad de tipo psi menor o igual que psi sub d más psi dimensión. Bueno, vamos a ver después de esta diapositiva que eso no, lamentablemente no se cumple. Lo que podemos decir para la psi es lo siguiente, y acá entra la condición que les mencioné al principio. Si la phi dimensión de d es igual a 0, entonces sí hay relaciones de desigualdad de este tipo. Psi de x va a ser menor o igual que psi sub d de x para todo x, pero eso es solamente si la clase D tiene phi dimensión 0. Si es mayor que 0, vamos a ver que no se cumple esto, no se cumple una desigualdad análoga a esta tampoco. Además, esta propiedad B, que la cumple la phi sub d, y en general no la cumple la psi sub d, sí la cumple bajo la hipótesis de que la phi dimensión de d sea 0, y es que al sumar un objeto de d no pasa nada, la psi se mantiene igual, y que los objetos de d tienen psi sub d igual a 0. Y esto tampoco tiene por qué pasar si la phi dimensión no es 0. Y bueno, el contraejemplo es un ejercicio guiado. Les propongo, bueno, si alguno está interesado, bueno, es este quiver con relaciones. Les propongo que primero verifiquen que la clase esta D que estoy poniendo acá es una clase de Igusa-Todorov, que calculen la psi dimensión y que después encuentren un módulo semisimple con 2 sumandos, de manera tal que esto ocurre. Y aquí se ve, este sería un contraejemplo para, bueno, la desigualdad análoga a la de la phi, pero para la psi, que bueno, aquí se ve que no vale. Ok. Antes de seguir, bueno, no sé si tienen alguna, ya vamos a pasar entonces a lo que es las álgebras Lie. Hasta aquí lo que les quería presentar de las funciones generalizadas y las propiedades más básicas. Si tienen alguna otra pregunta, algún comentario de esto mismo, sí, antes de seguir. ¿No? Bueno. Bueno, acá ven, es un poco larga, la definición de lo que es un álgebra Lie. Esta definición surge después de todo este trabajo y para generalizar las álgebras de Igusa-Todorov. Las álgebras de Igusa-Todorov son una familia de álgebras bien interesante. Hay muchísimos ejemplos, muchísimas clases de álgebras que estudia la gente que son de tipo Igusa-Todorov, pero no todas. Hay familias de ejemplos y después hemos encontrado más familias de ejemplos que no son Igusa-Todorov. Sin embargo, no son Igusa-Todorov, pero tienen dimensión finitista finita, incluso 0. Y es como, bueno, estábamos intentando ver qué le falta a la definición, por qué la definición de álgebra Igusa-Todorov no contempla álgebras que desde el punto de vista de la conjetura finitista son triviales porque tienen dimensión finitista 0, que son, por ejemplo, algunas álgebras autoinyectivas, para las que algunas no son de tipo Igusa-Todorov. Y bueno, en todo esa pregunta fue que también una de las cosas que motivó todo este trabajo. Y entonces, bueno, decimos que un álgebra es Lie si hay tres parámetros. Un n, un entero mayor o igual que 0, una clase de tipo Igusa-Todorov con phi dimensión 0 y un módulo fijo, tal que para todo otro módulo m
existe una sucesión exacta corta de esta forma. Acá pongo la sisigia n-ésima del nivel n del entero que tengo fijo en la definición y la puedo siempre, digamos, resolver en 2 pasos con elementos que tienen sumandos, o bien en el add de B o en la clase IT. Esto sería lo que es un álgebra lit. Y si queremos especificar los parámetros de la definición, decimos que es un álgebra tipo NBD lit. Ejemplos de álgebras de esto. Bueno, las álgebras Igusa-Todorov. Todas son lit, tomando el mismo entero y el mismo módulo y la clase 0. De manera trivial se convierte un álgebra Igusa-Todorov en un álgebra lit. Ahora, una álgebra autoinyectiva es también siempre un álgebra lit donde el entero lo podemos tomar como 0, igual que el módulo lo podemos tomar como 0, y podemos tomar la clase Igusa-Todorov como toda la categoría entera de módulo. Y eso se convierte en un álgebra lit. Y parecería, bueno, sí, es como, parece de repente uno lo mira y dice, bueno, sí, parece trivial que las álgebras autoinyectivas son lit, pero esto pasa por un teorema que es todo un artículo que Marcelo les comentó ayer, y es que las álgebras autoinyectivas se caracterizan porque la phi dimensión de toda la categoría es 0. Y por eso es que podemos ahora decir así con mucha facilidad que una álgebra autoinyectiva es automáticamente lit, pero pasa por ese resultado de poder aquí tener el privilegio de tomar la categoría entera como clase de Igusa-Todorov. En general, las álgebras autoinyectivas no son de tipo Igusa-Todorov. Hay álgebras autoinyectivas que no son Igusa-Todorov, entonces estas ya de una generalizan la definición en el sentido de que cuando tenemos una clase estrictamente más grande. Hay otros ejemplos que agrandan la clase aún más y son estas álgebras. Si uno toma un álgebra lit y se toma el álgebra de matrices triangulares inferiores que tiene lambda en todos lados y 0 en la parte superior, eso siempre es un álgebra lit para todo n mayor o igual que 1, bueno, para n igual a 1 es la misma álgebra lambda, pero no es autoinyectiva y en general tampoco es de tipo Igusa-Todorov. Entonces estos son como otros ejemplos de álgebras lit. Por acá les dejo un par de ejercicios, y es que este ejercicio podría ser un cuarto ejemplo, y es que si un álgebra tiene phi dimensión 1, entonces es lit. Y la manera, los parámetros son, bueno, 0, 0 y esta clase. Acá lo que podría ser un poquito así más, no es difícil, pero bueno, lo que lleva un poquito de esfuerzo es probar que esto tiene phi dimensión 0. Esta clase que estoy poniendo acá. Y este otro ejercicio es que si tengo un álgebra de Artin, una clase de tipo Igusa-Todorov con phi dimensión 0, y supongamos que existe una asociación exacta corta, ¿sí?, donde el A y el B están en la clase y la dimensión proyectiva de C es finita, automáticamente tiene que ser menor o igual que 1. Este resultado, Marcelo solamente lo comentó ayer, y es algo que o sea, con todas las propiedades que tenemos y todo, la prueba es sencilla, no es complicada, pero es bastante sorprendente, porque una clase con estas características puede ser la de los Bornstein proyectivos, puede ser la de los ortogonales. Estos elementos A y B pueden tener dimensión proyectiva infinita. Sin embargo, solo por el hecho de estar en una clase con phi dimensión 0, automáticamente como que aplastan la dimensión proyectiva de C, y si es finita no puede ser más grande que 1. Y bueno, eso por ahí, si les interesa, y después igual estamos en contacto, ¿no?, para que quieran hacer un poco de estas cuentas y eso, bueno, es genial. Y de ese último ejercicio, el resultado dual tipo vale, si vos tenés que B y C están en D, entonces A también tenés una dimensión proyectiva que es acotada. O sea, no sé Sí, se puede acotar. Ah. No te va a dar menor o igual que 1, pero te va a dar menor o igual que 2 o 3, o algo así. Se puede, porque Ok. las sucesiones las puedes rotar usando sisigias, y como la clase D es cerrada por sisigias, puedes poner, haciendo esas rotaciones, puedes poner el término A aquí, en la última. Está bien. O alguna sisigia de A, y bueno, y ahí vas a obtener una cota. Sí, se puede. Incluso si están en medio también habría resultados de ese tipo. Sí. No te va a quedar menor o igual que 1, pero te va a quedar acotado. Gracias.
Bueno, y bueno, para ir terminando, o sea, la última parte que les quiero mostrar es este teorema. Vamos a hacer la demostración. No es muy complicada, después que tenemos no todos los resultados anteriores, las desigualdades que les mostré anteriormente, esas son un poco más engorrosas, pero bueno. Lo que es bien interesante y un teorema muy lindo a mi modo de ver es que si uno tiene un álgebra Lie, la dimensión finitista está acotada por un número natural, es algo finito, y además ese número tiene todos los parámetros de la definición. O sea, la cota para la fin dim depende del n, el b y el d. Y vamos a ver cómo hacer para probar esto. Yo quiero probar que la fin dim está acotada por esto. Lo que yo tengo que hacer es agarrar un módulo con dimensión proyectiva finita y acotar esa dimensión proyectiva por este número. Entonces, vamos a tomar un módulo M con dimensión proyectiva finita. Esto es un resultado bien clásico, Marcelo lo mencionó ayer. La dimensión proyectiva siempre es menor o igual que la dimensión proyectiva del omega a la n. Este es el n en la definición más n. Esto por un lado. Por otro lado, como el álgebra es Lie, existe una sucesión exacta corta así. Yo voy a poner acá B1, D1. Y aquí estos elementos B sub i están según la definición, porque si pongo la definición en una diapositiva ya no puedo poner nada más, solo les recuerdo. Los B sub i están en el ADB de B y los D sub i están en la clase IT. Muy bien. Y entonces ahora vamos a utilizar el teorema de Igusa-Todorov, ese teorema que utilizó Marcelo ayer, que dice que si yo tengo un módulo de dimensión proyectiva finita en una sucesión exacta corta de esta forma, el tercer término tiene dimensión proyectiva finita, lo cual en este caso ocurre porque M tiene dimensión proyectiva finita, esa dimensión proyectiva, aquí vamos a usar ese teorema, le voy a llamar así, teorema de Igusa-Todorov, el teorema central de ese artículo. La dimensión proyectiva de el omega a la n de m es menor o igual que psi de, bueno, P1 de 1 de 0 de 0 más 1. Y ahora voy a recordar por aquí que de la definición de Lie sabemos que la phi dimensión de D es igual a 0. Y habíamos visto que con esta condición podíamos probar primero que la psi de x es siempre menor o igual que la psi sub d de x, y además que si tenemos un elemento en la clase, la psi sub d de x más d es igual a la psi sub d de x.
Y acá lo que vamos a hacer es aplicar esto. Por un lado, esto es menor o igual que psi sub d de, bueno, todo lo que está ahí adentro, todas estas cosas que están aquí adentro, pero esto está en D y esto está en D. Por lo tanto, aplicando estas dos cosas, tenemos que esto es menor o igual que la psi sub D de B1 más B0. Más 1. Y acá, bueno, B1 y B0, esto no es una cosa uniforme, porque B1 y B0 dependen de M. Pero B1 y B0 están en el haz de B. Y ya vimos que esto es menor o igual que la psi de una psi sub D de una determinada cantidad de copias de B más 1. Pero esto es lo mismo que la psi sub D de B. Por lo tanto, poniendo esta desigualdad en esta, de aquí arriba, ¿ya? Poniendo esta desigualdad aquí, obtenemos que la dimensión proyectiva de M es menor o igual que psi sub D de B más 1 más N. Y esto es una cosa finita y que está fija y que no depende de M. Y entonces, bueno, con este resultado, bueno, se cierra toda una etapa de generalizar las funciones de Igusa-Todorov, generalizar las álgebras de Igusa-Todorov. Todo esto estamos como en una dimensión paralela, mirando desde arriba, ¿no? Todo lo que había antes. Y bueno, y se puede entonces probar que estas álgebras en efecto satisfacen la conjetura. Ahora, una cuestión importante es la siguiente. Ya sabemos que todas las álgebras no son lit. Hay ejemplos, conocemos ejemplos dados por Gustavo Mata y Marcos Barrios, de acá, el grupo de álgebra de aquí de la UDELAR, de la Facultad de Ingeniería, y ellos encontraron una familia de álgebras que no son lit. Y la razón por la que existen esas familias de álgebras es que esta condición, a pesar de ser una condición no demasiado restrictiva y de que hay muchas clases con esta condición, etcétera, etcétera, es una condición restrictiva y hay álgebras que tienen muy poquitas clases con esta condición. Y eso es lo que hace que, bueno, se pudieran encontrar esos ejemplos. Y, por supuesto, que la pregunta natural es, ¿qué tan importante es esta construcción, esta condición? ¿Se puede ir por un camino alternativo? ¿Se puede hacer una curva y uno desprenderse de esta condición? Y bueno, con esa pregunta termino y lo dejo ahí con la puerta abierta para la clase de mañana, donde Marcelo justamente va a seguir por ese camino y vamos a ver qué se puede hacer en ese sentido, ¿no? Bueno, con esto termino. Muchas gracias a todos. Yo normalmente termino antes de tiempo y hoy no es la excepción, termino antes de tiempo. Está muy bien. ¿Alguna pregunta o comentario más? Como siempre, Hipólito va. Perdón por tantas preguntas. Yo en un momento vi un paper de Igusa y Hanson, creo que era uno de sus estudiantes, en el cual daba un ejemplo de una álgebra que construía como el producto tensorial de dos álgebras que cumplían. No la pregunta es, ¿te acordás si es, o sea, ¿sabés el artículo del que me refiero? O Sí. que cumplía que las funciones phi eran infinitas, o sea, ¿cómo iba? Sí, O sea, sí. Hubo por un tiempo una pregunta, porque recuerdo una cosa, ¿no? Marcelo había puesto esta cadena de desigualdades. Gracias por la pregunta, Hipólito, está perfecta y encaja muy bien en todo esto y creo que está bueno discutir un poquito, ya que tenemos ahí unos minutos.
Les recuerdo que Marcelo había puesto esta cadena de desigualdades ayer. Y bueno, esta es la Global Dimension. Va aquí. Y bueno, sabemos que esto fácilmente puede ser infinito, la dimensión global fácilmente puede ser infinito, pero la phi dimensión y la psi dimensión es un poquito más difícil que sea infinito. Incluso por un tiempo se pensó que podía probarse que la phi dimensión siempre era finita y por lo tanto la fin-dim también. O sea, una vía que se usó un tiempo para tratar de demostrar la conjetura era tratar de demostrar que cualquier álgebra tiene la phi dimensión finita. Sin embargo, hasta donde yo sé, hay dos familias, o sea, dos ejemplos, familias de ejemplos, donde la phi dimensión lamentablemente es infinita. Bueno, no sé si lamentablemente, es infinita. Un ejemplo es ese ejemplo de Hanson e Igusa, y el otro es un ejemplo de Barrios y Gustavo Mata. Y justamente el ejemplo de Hanson e Igusa y el ejemplo de Barrios y Mata son lit. Son álgebras que tienen phi dimensión infinita, sin embargo, son lit, las dos. Esta es un recubrimiento de Galois, esta es un producto tensorial. Y las dos son lit. Las dos tienen fin de infinita, además, obviamente, si no, no estuviésemos aquí. No, bueno, o sea, pero entonces en este ejemplo es un producto tensorial de esas dos, porque mi pregunta era si había algunos resultados con productos tensoriales, si uno tenés una lit y tensorizás con alguien con alguna Sí, propiedad. sí, yo estuve mirando un poco eso, tengo un resultado parcial en ese sentido que no pude completarlo más, pero bueno, lo más que logré, no sé si hay algún otro resultado, esto de elite es bastante reciente, hay gente que ya está trabajando un poco, pero yo no tengo conocimiento de otros resultados. Lo que pudimos ver con Marcelo es que si lambda es lit y haces el producto tensorial, es una álgebra sobre un cuerpo, una K-álgebra en este caso, y haces el producto tensorial con el álgebra de caminos de un quiver de tipo Dinkin, cualquiera, eso es lit. Pero necesitas tipo Dinkin con que si fuera Bueno, uno, no sé, sin ciclos orientados, ahí tampoco no sabes. no seguí pensando más. Yo pienso que si es un árbol también va a pasar, pero no he logrado escribir una prueba completa. Si es un Dinkin, sí está hecho. Si es otro tipo de quiver, como un árbol, yo pienso que también va a ser. Ya después si hay relaciones y esas cosas, bueno, ya por ahí habría que seguir, pero son cosas que no están completamente estudiadas para nada. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con el álgebra de Kronecker, que es una álgebra suficientemente chiquita, pero no un árbol? Ah, claro, pero el álgebra de Kronecker es así. Y esta es lit. Porque también Claro, tengo un no digo, pero resultado si para álgebras de matrices de este tipo. claro, si en vez de tensorizar porque decís que vos creés que con árboles va a funcionar sin ningún problema, ¿qué pasa si en Yo vez de creo que sí. tensorizar, si en vez de tensorizar con una Dinkin, tensorizás con la Kronecker? Es que Bueno, pero no sé. eso. Si tensorizas con la Kronecker, lo que obtienes es esta, pero con el lambda acá, y esa es lit. Tensorizar con la Kronecker te da Ah, lit. está bien. Justo con la Kronecker da. Después, ese sí, ese es cierto, es lit. Ah, ok. Y otras construcciones como extensiones por puntos o extensiones por... Sí. Si haces, de hecho, si tienes una álgebra de matriz, una álgebra así, una álgebra triangular, y la T y la U son lit, Ah, y M es proyectivo, ajá, como T módulo y como U módulo, no como B módulo, pero como T módulo y como U módulo, esta es lit. de acuerdo. La T lit, la U lit y la M proyectivo. Esa es lit. Si no es proyectivo se rompe todo, ¿no? Bueno, no lo sé. Si no es Ah, proyectivo, no lo sé. Yo necesité que fuese proyectivo para usar unos resultados con respecto a los cálculos de la sysigia, porque para esto hay que calcular sysigias todo el tiempo, y los cálculos de la claro. sysigia se simplifican un poco si M es proyectivo. Si no es proyectivo, realmente no lo sé. Podría ser lit con cualquier M, pero no lo sé. Ah, gracias.
Hay algún resultado, no sé si está Gustavo, ¿no? En el caso de M no proyectivo, creo que ellos tenían un resultado que... Cierto. Pero tenía que ser semisimple, M. Gustavo y Marcos tienen uno. Creo que el M tenía que ser semisimple. No tenía por qué ser proyectivo, pero semisimple. Creo que era así. es. Ahí va. Bueno, agradecemos a José de nuevo.